y lo abren como documento de Word, se abre perfecto. Bueno, el chiste es que, regresando acá, les decía, bueno, ¿qué va a ser una función vectorial? ¿Lo que vamos a entender por una función vectorial de dos variables? Bueno, fundamentalmente lo mismo que entendimos antes para una función vectorial de una variable. A ver cómo, sí. Para cuando teníamos una función, decíamos que se llamaba función vectorial porque daba como resultado un vector. Vean que esto que tengo aquí es un vector. Aquí en la anotación de este apunte, no le estoy poniendo aquí la rayita de vector a la función R, puede ir o no, nosotros normalmente estamos acostumbrados a ponérselo, entonces aquí imaginen que tenemos la raya de vector, porque vean que efectivamente el resultado de la función es precisamente un vector, ¿sí? Por eso se llama función vectorial y de dos variables, porque ahora, a diferencia de las funciones que habíamos estado estudiando hasta la clase anterior, ahora las funciones componentes f, g y h, que son funciones reales, ahora ellas dependen de dos variables y por tanto la función vectorial también depende de dos variables. Pero vean que el resultado es un vector normal, vaya, si nosotros sustituimos un valor de t y un valor de s, esto va a ser un número, esto va a ser otro número y otro va a ser otro número, es decir, vamos a obtener una función vectorial y por ende un vector de posición para ahora no cada valor de t, sino para ahora cada pareja de valores de t y s. Si se acuerdan, hasta la clase pasada, si queríamos encontrar las coordenadas de un punto en particular, dábamos un valor de t en particular y nada más nos preocupábamos del valor de t. Bueno, pues ahora para llegar a un punto en particular tendremos que preocuparnos no nada más por el valor de t, sino también por el valor de s. Y eso, insisto, me va a dar como resultado una función vectorial, como estamos viendo aquí, ¿sí? Y cuyo significado vamos a tratar de desenmascarar a continuación. ¿Y qué representa gráficamente esta función vectorial de dos variables? Bueno, voy a hacer aquí, me va a quedar muy feo, un dibujo que no tengo las condiciones más adecuadas para hacerlo. En la siguiente página ya lo haré mejor, porque aquí lo que quiero hacer, y los quiero invitar a que piensen es lo siguiente. Hagan de cuenta que yo digo, bueno, ahora lo que a mí me interesa saber es qué representa geométricamente esta función vectorial. Porque yo me acuerdo que cuando la función vectorial dependía nada más de una variable, vamos a suponer que nada más dependía de t, nada más dependía del valor de t, la gráfica que teníamos aquí en el espacio correspondía a una curva. Entonces ahora me pregunto, bueno, ¿y qué gráfica voy a obtener si ahora, ¿cómo se llama? Si ahora tengo una función de dos variables, ¿cuál va a ser la diferencia con respecto a cuando nada más teníamos una variable? Entonces, fíjense bien, para poder contestar esa pregunta voy a hacer un ejercicio mental y ese ejercicio mental es lo que me va a conducir a que la figura no me salga muy bonita, pero bueno, vamos a hacer el ejercicio mental y ahorita más adelantito hago la figura un poco mejor. Vamos a suponer, pongan mucha atención, que yo le doy un valor a S, que yo le doy un valor a S, como en esos problemas que hacíamos de máximos y mínimos. Yo le voy a dar un valor a S y a la hora que yo le doy un valor a S, esta función ya no va a ser una función de dos variables, porque ya le di un valor a S. ¿Qué valor? 0 o 5 o 7, el número que ustedes quieran. Pero a la hora que yo le doy un valor a S, lo que yo voy a obtener es precisamente que la función vectorial, en lugar de depender de dos variables, va a depender pues nada más de una. ¿De quién? Pues de t, que es la función que estoy dejando sin darle valor, vaya, dejándola como variable. Entonces, cuando esta s tenga cierto valor, esta función vectorial va a representar una línea, va a representar una curva. Permítanme pensar que esa curva fuera esta que estoy dibujando aquí. Si nomás por dibujar algo, realmente puede ser cualquiera. Y vamos a suponer que esta es la línea que corresponde al valor S igual, como no me decidí qué número, puede ser 0, 5, 4, no sé, le voy a poner S subíndice 0. ¿Sí? Es decir, cada que yo ponga un subíndice, significa que S tomó un valor constante. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué pasará? Y esto es lo que
lo que nos va a ir ayudando a construir la gráfica de esta función vectorial de dos variables. ¿Sí? ¿Qué pasará si ahora le doy a S un valor S igual a S1? Diferente de S0, por supuesto, pero no muy diferente, digamos, solamente un poquito diferente. Bueno, pues es de esperarse que si ya le di un segundo valor a S, es de esperarse que obtenga otra línea, que obtenga otra curva en el espacio. Pero, pero como la variación que le estoy dando, estoy pensando que no es demasiado grande, pues esa otra curva en el espacio probablemente esté muy cerca de la que obtuve primero con S igual a S0. Y esta sería S1. ¿Sí? Y luego hago el mismo procedimiento con S igual a S2, y luego el mismo procedimiento con S igual a S3, y voy a terminar con S igual a S4. ¿Sí? Entonces esas serían las líneas que uno va obteniendo cuando le va dando diferentes valores a S. Aquí tendríamos S igual a S2, S igual a S3, ¿sí? Aquí tengo que ser muy cuidadoso, S igual a S3 y S igual a S4. Insisto, cuando yo hago que una de las variables se vuelva en realidad constante, lo que voy a estar provocando es que la gráfica de la función vectorial será la gráfica de una función de una sola variable. Y cuando tenemos una función de una variable, hemos visto, hemos discutido con muchas, ya durante 3 clases, quizá 4, ya no estoy seguro, tres clases, hemos discutido que la gráfica corresponde precisamente a una curva. Entonces vamos a suponer que estas serían las curvas respectivas que obtendría para 5 valores de S. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer a continuación es que voy a pensar en el proceso, pues no contrario, pero el proceso, digamos, equivalente, pero ahora haciendo que T sea igual a una constante. Sí, ahora voy a permitir que T sea una constante y que S sea la que varíe. Bueno, pues ahora voy a tener otra curva, pero digamos, vean cómo todas estas curvitas que pinté aquí en el color azul son como primas, ¿no? Son como, bueno, son más bien como hermanitas, ¿no? Porque todas se parecen mucho, nada más están un poquito separadas una de la otra, porque todas fundamentalmente era la función R de t y un valor de S, R de t y otro valor de S, R de t y otro valor de S. Entonces prácticamente eran la misma ecuación, solamente se iban medio desplazando una con respecto a la otra. Se van pareciendo mucho. Entonces, bueno, vamos a suponer que ahora hacemos lo contrario, que ahora le damos a t cierto valor, le vamos a dar a esta t cierto valor, y vamos a dejar que S sea la que varíe. ¿Sí? Cuando eso sucede, vamos a obtener otra curva, pero que ahora sí no va a ser hermanita de esta, porque ahora ya no va a depender de t, va a depender de S. Quizá vaya a tener otra forma. Pues a esa otra curva, con esa otra forma, vamos a suponer que fuera esta que voy a pintar aquí. Fíjense, la voy a pintar desde este punto hasta acá, digamos. Esta curva de color rojo que acabo de pintar, vamos a suponer que fuera la curva que se obtiene ahora cuando t es igual a t0. ¿Sí? De la misma manera, si yo muevo un poquito el valor de t, ahora a lo mejor la curva que obtengo es esta. ¿Sí? Esta sería la curva que se obtiene cuando t es igual a t1. Luego a continuación esta, a continuación esta, a continuación esta. ¿Sí? Aquí ya serían para t igual a... Ah, pues está muy chiquito. De repente t igual a t2, esta sería t igual a t3, esta sería t igual a t4. Y ya como se encimaría, nada más voy a dibujar la siguiente línea, pero ya no, le voy a poner su nombre. Entonces, fíjense, las líneas rojas ahora son líneas que se van obteniendo cuando cuando S está cambiando y T es igual a constante. Es decir, ahora la parametrización, el parámetro de la función vectorial, ahora corresponde al número S y no al número T. El número T es constante. Y vamos a suponer que estas líneas rojas son las líneas que se van obteniendo. En todo momento, recuerden, aunque aquí no lo quise dibujar porque pues, sería un montón de vectores, pero vean que en todo momento estoy trazando vectores de posición que primero iban a las líneas azules, primero estaban señalando a las líneas azules, y en el segundo caso ahora están señalando a las líneas rojas, ¿sí? Bueno,
en todos los casos, sin importar ahora si R o T, perdón, si T o S son constantes o no, espero que vean que este punto invariablemente estarás apuntando a esta gráfica que se acaba de formar aquí. Pero esta gráfica, ¿qué cosa es? Qué cosa representa esta gráfica? Pues como podemos ver, espero que más o menos se note, les digo que el dibujo no es para nada bueno, pero déjenme tratar de redondearlo aquí, pintando esta línea, aquí se terminaría y esta otra línea acá, y vean ustedes que lo que correspondería sería precisamente a la gráfica de una superficie, ¿sí? Es decir, el conjunto de curvas azules que se obtienen cuando S es constante y el conjunto de curvas rojas que se obtienen cuando T es constante, definen esta especie de mallado, esta especie de malla, con la cual yo, con esta especie de red, con esta especie de red puedo ir construyendo precisamente una superficie en el espacio. Ese es precisamente digamos, la interpretación geométrica de la función vectorial R que depende de T y S. Y lo voy a apuntar aquí abajo. ¿Sí? R, déjenme cambiar el color negro. ¿Ok? El vector R, aquí sí le pongo la rayita. A ver, lo voy a pintar así mejor. El vector R, que es una función vectorial de T y S. Tiene como gráfica una superficie en el espacio, por supuesto. ¿No? Voy a poner una superficie S. ¿Ok? Y para cada valor, y para cada par de valores T y S que yo dé, yo voy a obtener aquí un vector de posición. Un vector de posición que representará precisamente a, pues un vector de posición que corresponderá a la posición precisamente de alguno de los puntos, de esta superficie. Entonces este vector que pinté ahí en color amarillo, ¿sí? Correspondería precisamente digamos, a R, que en principio depende de T y S. Fíjense muy bien, aquí le estoy poniendo este vector amarillo para cualquier valor T y cualquier vector S, pero vamos a suponer que estuviera apuntando a este punto de aquí, a donde acabo de poner el apuntador. Déjenme hacer esto un poquito más grande, ojalá se alcance a ver mejor. Aquí donde alcanzo a poner el apuntador, ¿cuál sería el valor de T y cuál sería el valor de S que me llevan a ese punto? Bueno, pues es bien fácil, nada más me fijo en cuál de las líneas me encuentro. Fíjense que aquí el valor de T correspondería a T2, porque me encuentro sobre esta línea, y el valor de S, para este punto particular que está aquí, correspondería también a S igual a S2, ¿sí? Entonces, esos serían precisamente los dos valores de los parámetros, el valor de T y el valor de S, que me conducen a ese punto. Para hacer un ejercicio así mental, así sencillo, simple, imagínense que, no sé aquí dónde quería estar. Bueno, no importa. Imagínense que en lugar de que t valga t0, t valga t1, vamos a suponer que fueran t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, etc. Esta línea correspondería a t igual a 2 y s también igual a 2. Este otro punto, espero que estén de acuerdo conmigo, correspondería a t igual a 4 y s igual a 3. T igual a 4, S igual a 3, son como las coordenadas de un punto, si lo piensan un segundo. Nada más que son las coordenadas de un punto que se encuentra sobre esta superficie. Y eso no lo vamos a ver el día de hoy, pero eso lo vamos a aprovechar la próxima clase, porque eso es precisamente lo que nos va a permitir definir las que son llamadas, las que conocemos como coordenadas curvilíneas. Fíjense que aquí estoy poniendo una especie de sistema de referencia, nada más que este sistema de referencia no se encuentra en un plano, sino que se encuentra sobre esta superficie que tengo aquí. Entonces, vean que la cuadrícula de la hoja que tengo aquí es semejante a la cuadrícula que se forma
que se forma precisamente sobre la superficie. Y así como cada puntito yo puedo determinar sus coordenadas simplemente contando a partir del origen cuántos cuadritos hay en una dirección, que es la dirección del eje de las X, y cuántos cuadritos hay en otra, que sería la dirección del eje de las Y. Aquí se obtienen las coordenadas, entre comillas, de estos puntos, en estas nuevas coordenadas curvilíneas, se obtienen precisamente contando pues cuántos cuadritos hay que moverse sobre la línea S y cuántos cuadritos hay que moverse sobre la línea T. Esto, insisto, lo vamos a ver, lo vamos a aprovechar la próxima sesión. Hoy vamos a hablar de otra cosa, pero este es justamente el fundamento de cómo vamos a construir las que nosotros vamos a llamar coordenadas curvilíneas. Por el momento, el primer resultado muy, muy importante es entonces que la representación gráfica de una función vectorial de dos variables corresponde entonces a una superficie. Es decir, esta función o esta ecuación vectorial que tenemos aquí es la ecuación vectorial de esta superficie S. ¿Sí? Y así como las curvas tenían su ecuación vectorial, bueno, pues ahora las superficies también van a tener su ecuación vectorial. ¿Ok? No sé si alguien hasta este punto, hasta este momento, tenga alguna pregunta, si alguien tenga alguna... Es muy sencillo, pero pues es justo de lo que se trata la clase y es por eso que me pregunto si alguien tendrá alguna pregunta. Bueno, voy a hacer esto un poquito más chiquito y voy, como nadie me dice que haya preguntas, voy entonces a traer, digamos, la siguiente parte de la presentación. Entonces, bueno, aquí tengo, no hay preguntas al parecer. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, lo que viene a continuación, y un poco dándole otra vez fluidez a la clase, es la definición de derivadas otra vez. Otra vez podríamos hablar de, ¿cómo se llama? De límites de estas funciones, de evaluación de estas funciones, muchas cosas, pero bueno, un poco por las características de este curso, nos vamos a ir directo a lo que vamos a requerir con mucha prontitud. Y este es precisamente el concepto de derivada, que también, por supuesto, incluye el concepto de límite. Este concepto de límite y el concepto de derivada, bueno, pues ya lo manejábamos desde segundo semestre, porque del curso de cálculo integral les platicaba su profesor, el profesor que hayan tenido cada quien, acerca del concepto de derivadas parciales. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis muy, muy breve, pero bueno, vamos a hacerlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa que, o por qué, más bien, por qué tenemos que trabajar con derivadas parciales cuando estamos trabajando con funciones vectoriales de dos variables? Bueno, porque fundamentalmente la definición de derivada se refiere al cambio de una sola de las variables, ¿sí? En este caso, pues la variable podría ser t o la variable podría ser s. Si yo pienso que la variable es t, significa que me estoy moviendo por las líneas azules, si se fijan, precisamente porque estoy haciendo que s sea constante. Como s es constante, cuando yo quiero sacar el límite, cuando la t está variando, este límite que es el que define la derivada, pero fíjense que la variación solamente se hace en t, significa que solo me estoy moviendo sobre la línea azul, ¿sí? Porque ese es constante. Y entonces la derivada parcial de r con respecto de t se puede definir precisamente a partir de este límite. ¿Y cómo se calcula? Porque una cosa es cómo se define y otra diferente es cómo se calcula. Bueno, pues eso, insisto, lo vimos en nuestro curso de cálculo integral, correspondía precisamente a pensar que S es constante y hacer la derivada pensando que T es la variable. Por supuesto, también se puede definir la derivada parcial de R, pero ahora con respecto a la segunda variable, pensando en que ahora esa segunda variable S es la que se está modificando. Y que T, en este caso, T permanece constante. En este caso, esta segunda derivada estaría calculando la derivada, pero tomando en cuenta estas líneas rojas, que son precisamente las que corresponden a T igual a una constante. ¿Ok? Pero, ¿y qué significado geométrico? Porque en eso es en lo que estamos. ¿Y qué significado geométrico tendrán estas derivadas? ¿Qué significado geométrico tendrán estos vectores que yo acabo de
que estamos definiendo, que estamos estudiando aquí. Bueno, pues espero que ustedes estén de acuerdo conmigo. Espero que estén de acuerdo conmigo en lo que yo voy haciendo la figura. Voy a comentar, espero no perderme. Me voy a distraer tantito. Pero espero que ustedes estén de acuerdo conmigo que antes, cuando encontrábamos una derivada, esa derivada nada más era la derivada de una función vectorial hasta ahora de una sola variable. ¿Qué cambio se producirá si ahora me pregunto por el significado geométrico de estas derivadas parciales de la función vectorial, pero de dos variables? Ah, pues espero que se fijen muy bien y que estén de acuerdo conmigo que realmente no existe tal cosa. O sea, qué estoy diciendo? Sí, observen, a la hora de que uno deriva, la función automáticamente deja de ser una función de dos variables, porque precisamente para obtener este límite, a la única cantidad, a la única letra, déjenme decirlo así, que estamos haciendo que varíe, es a t, ese no. Por lo tanto, esta función que tengo aquí en realidad es una función vectorial, pero de una sola variable, mientras la estoy derivando. ¿Sí? Mientras la estoy derivando, en realidad esta derivada, insisto, se comporta como la función vectorial, pero de una sola variable. Entonces vamos a suponer otra vez, aquí voy a dibujar de nuevo la superficie, la voy a tratar de dibujar lo más, lo mejor posible. Ahora sí, déjenme. Oh, pues, es que aquí no he quitado esta herramienta, por eso no me sale. Vamos a suponer que esta fuera la gráfica de nuestra función. Así que fuera esta superficie, ahora dibujando primero a la superficie. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de comentar, vamos a considerar el significado geométrico. ¿Saben qué? La voy a hacer más grande. Me gustó cómo quedó, pero voy a necesitar que sea más grande. Porque les quiero, porque les quiero mostrar algo particular acerca de esta gráfica. Perdón. De por sí no soy muy bueno con esto. Ok, va. Entonces la voy a hacer un poquito más grande, pensando en algo que ahorita les voy a comentar. Vamos a pensar que fuera por ahí, así, luego está así, así. Vamos a pensar que esa fuera nuestra superficie. Sí, estaba más bonita la otra, lo sé, pero bueno, necesito que sea un poquito más grande. Ahorita vamos a ver la razón. Entonces vamos a suponer, insisto, que estoy pensando en el significado geométrico de esta derivada. Ah, pero esta derivada se forma, no lo pierdan de vista, cuando t cambia y s permanece constante. Ah, pues eso lo que significa entonces es que como s se mantiene constante, significa que estoy considerando esta línea, o esta línea, o esta línea de acá, o la línea que correspondiera. Ahorita la estoy haciendo un poquito más grande por el detalle que ahorita voy a dibujar. ¿Sí? Y, y bueno, en el caso de la otra derivada, en la que estaría cambiando sería S, T sería constante, y por lo tanto las líneas que yo empezaría a considerar serían estas que voy a dibujar aquí a continuación. Esta línea, esta línea. Ya no estoy poniendo todos los nombres precisamente para que no se contamine demasiado esta figura, pero es la misma idea que lo que tenía acá. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Lo nuevo va a ser esto. Me voy a fijar en un punto particular, no sé, por ejemplo, pues este que quedó aquí más o menos al centro, ¿sí? Y en ese punto particular, en ese punto, yo ya sé que le corresponderá, para acceder a este punto, me corresponderá cierto valor de t y cierto valor de s. Vamos a suponer que ya se los doy y así como este vector está señalando este punto, aquí tendría un vector de posición que está señalando este punto de acá. Entonces, fíjense muy bien. Cuando yo derivo a r con respecto a t, en este punto, significa que yo estoy encontrando la derivada de esta curva, porque precisamente estoy moviéndome sobre la línea s igual a constante. R depende solamente de t y se dibuja entonces esta línea. Y la única variable, insisto, en ese caso, la única variable es t. Entonces, si esto en el fondo es una función, la derivada, en el momento de derivar, que solamente está tomando en cuenta el cambio de t, es decir, es una función que solamente depende de t,
la derivada de esta función vectorial va a tener el mismo significado geométrico que tenía la derivada de una función vectorial en las clases anteriores, cuando la función dependía todo el tiempo de una variable. Bueno, aquí no todo el tiempo depende de una variable, pero mientras estoy derivando, mientras estoy siguiendo ese proceso, vean que la única variable es t. Entonces, mientras el proceso de verificación se verifica, esta derivada tendrá el mismo significado que la derivada de una función vectorial de una sola variable. Y ese significado, si recuerdan ustedes, era el de construir un vector tangente a la curva. A ver, pero ¿a qué curva? Si aquí la gráfica corresponde a la de una superficie. Ah, pues precisamente a la curva que en esta parte, que en este punto, va construyendo precisamente esta red, este mallado. Entonces el vector tangente a esta curva, más o menos, tendría precisamente esta dirección. Este sería nuestro vector tangente y como quedaría ahí demasiado pegado, déjenme poner aquí una especie de flechita para indicar que este vector que acabo de pintar aquí correspondería precisamente a la derivada parcial de R con respecto a t. Es decir, cuando yo pienso que t está cambiando y que s es constante. Mientras que la otra derivada, pues también sería la derivada de una recta perdón, la derivada también sería un vector tangente a la curva que se obtiene en este mismo punto P, pero ahora cuando S cambia y T es constante, es decir, ahora tendría un vector tangente a esta curva en el mismo punto, ¿sí? Pero como ven en la curva que ahora correspondería a T igual a constante. Entonces, en ese caso, el vector tangente sería, vamos a suponer más o menos, que estuviera por acá, ahí me sale un poco raro, sí, pero bueno, ese sería nuestro vector tangente, y otra vez voy a poner aquí esta línea para denotarlo como el vector derivada de R, pero ahora pensando en el cambio de S, ¿sí? Y esos porque son dos vectores, digamos, son los significados geométricos que van a tener precisamente las derivadas parciales de R con respecto a cada una de sus dos variables. En los dos casos me van a definir vectores que son tangentes a curvas, pero vean que esta superficie precisamente la construimos con curvas. Entonces van a ser... Profesor. Sí, sí. Dime, por favor. Sí, es que creo que el eje, bueno, al eje Z le puso eje Y por error. Ahorita lo corrijo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Perdón, como me salí de la pantalla para... Sí, tienes toda la razón. Muchísimas gracias. Ahorita lo corrijo. Sí, entonces, aquí me perdí un poquito la inspiración, pero le agradezco mucho a nuestro compañero que me lo indique. Y sí, entonces insisto, este vector entonces, muchas gracias. Estas derivadas, quiero decir, son vectores tangentes a estas líneas. Más adelante, ahorita no tiene ningún sentido porque no es el tema que estamos estudiando, pero estas líneas les llamamos líneas coordenadas, cuando empecemos a hablar del tema de coordenadas curvilíneas. ¿Sí? Líneas coordenadas porque son las líneas sobre las cuales vamos a localizar nuestros nuevos sistemas de referencia. Bueno, entonces estos vectores, derivadas parciales con respecto a t y derivada parcial con respecto a s, son vectores paralelos a estas líneas o tangentes a estas líneas coordenadas y paralelos también. Pero fíjense que al ser paralelos a las líneas coordenadas, automáticamente son paralelos también a la superficie, son tangentes a la superficie en este punto. Naturalmente, si yo considerara este otro punto que está aquí arriba, los vectores serían diferentes. Espero que estén de acuerdo conmigo. Y si yo considero acá, el vector tangente acá tendría esta dirección y el otro vector tendría esta otra dirección. Es decir, en cada punto nosotros vamos a tener diferentes vectores tangentes, por supuesto. Por eso son funciones vectoriales. A cada punto les corresponde un vector determinado. Insisto, noten que estos vectores tangentes a las líneas coordenadas, también lo son precisamente a la propia superficie que tengo aquí.
¿Ok? Y eso me va a permitir reconstruir un concepto que ya teníamos, un concepto que teníamos y que veníamos estudiando en el curso de cálculo integral. En el curso de cálculo integral ya habíamos visto gráficas, representaciones gráficas de funciones que correspondían a superficies. Eso lo vimos desde cálculo integral y lo hemos repasado aquí muchas veces. ¿Sí? Y desde cálculo integral vimos la importancia y encontramos precisamente un vector muy particular que recibía el nombre, si se acuerdan, de vector normal a la superficie. El vector normal a la superficie, seguramente ustedes recordarán, es un vector que es perpendicular a la superficie en cada punto. Permíteme pintarlo aquí de color rojo. Sí, aquí voy a poner que este sería nuestro vector normal. Espero que se alcance a distinguir porque ahí ya son 3 vectores y están saliendo del mismo punto, por eso se ve ahí medio congestionado. Ya no voy a hacer ningún trazo en esta figura, pero este vector n que tengo aquí es el que se conoce como vector normal a la superficie, y aquí voy a poner una nota en donde voy a indicar que n es perpendicular, esa es la definición del vector normal, perpendicular a S. Noten, por supuesto, que este vector no siempre es el mismo, es decir, en este otro punto, en este, no sé, por ejemplo, en este punto de acá, no, mejor en este, el vector perpendicular a la superficie en este otro punto no lo voy a dibujar, pero más o menos debería tener esta orientación. No lo voy a dibujar para no ensuciar demasiado la figura, pero vean que claramente tendría una dirección distinta a la de este vector normal. ¿Sí? En cada punto el vector normal va a tener diferentes direcciones, pero en este punto en particular, que le corresponde a cierto valor de t y cierto valor de s, voy a tener un vector perpendicular a la superficie bien definido, ¿sí? Entonces, aquí tal vez valga la pena para completar la figura, ponerle también, pues, ¿quién es ese, no? Pues ese sería precisamente esta superficie. Esta sería la superficie S, que está descrita por vectores de posición, donde estos vectores de posición dependen de los parámetros T y S. Y puedo dibujar el vector amarillo también, pero les digo, ya no quiero el que sale desde el origen de coordenadas, pero les digo, no quiero contaminar demasiado esta figura, por eso lo voy a dejar hasta ahí. Y la pregunta sería, bueno, ¿y cómo le podemos hacer para obtener el vector normal? ¿Cómo le podemos hacer para obtener el vector normal precisamente a la superficie en este punto? Pues ya sabemos, si estos dos vectores son tangentes a la superficie, los dos son tangentes a la superficie, pues el producto cruz de estos dos vectores me dará como resultado un vector que va a ser perpendicular a la superficie. ¿Sí? Y esa es precisamente la regla o digamos la forma en la que nosotros vamos a poder obtener a ese vector normal. El vector normal a la superficie, como vimos desde nuestro curso de cálculo y geometría analítica, lo vamos a poder obtener si hacemos este siguiente producto punto. Sería el vector normal, sería igual a la derivada parcial de R con respecto de T, ajá, cruz la derivada parcial de R con respecto de S. También se podría hacer el producto cruz en el sentido contrario, espero que estén de acuerdo conmigo. Es decir, multiplicando primero dr con respecto a S cruz dr con respecto a T. Por supuesto, nada más que recuerden que el resultado no me da exactamente el mismo vector. Me seguiría dando un vector que también es perpendicular a la superficie, pero que ahora iría, digamos, en la dirección contraria. Si recuerden que el producto vectorial no es un producto conmutativo, pero no será un producto conmutativo, pero la diferencia cuando cambia el orden de los factores es simplemente la dirección del propio producto vectorial. ¿Sí? Y esto le vamos a sacar muchas aplicaciones. O sea, de aquí ya podemos escribir varias aplicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué desde aquí ya podemos escribir varias aplicaciones? Bueno, porque recordarán ustedes que desde el curso de cálculo integral, como lo estoy mencionando, desde el curso de cálculo integral, le aprendimos a sacar ventajas a este vector perpendicular a la superficie. Claro,
Si recuerdan, en cálculo integral no habíamos estudiado el vector normal a una superficie. Perdón, no habíamos estudiado la ecuación vectorial de una superficie, lo estamos estudiando apenas. En cálculo integral platicábamos de la ecuación cartesiana de la superficie o de la representación de una superficie, precisamente como z como función de x y y. La superficie como la representación de una función de dos variables, pero las variables siempre eran x y y. ¿Okay? En aquellos días de cálculo integral, recordarán ustedes que teníamos aquí otra vez a nuestra superficie, cada vez le voy a poner menos atributos. ¿Sí? Pero vamos a ver que teníamos esta superficie. ¿Sí? Y en cálculo integral, insisto, teníamos no la ecuación vectorial, pero la ecuación cartesiana de esta superficie. Y nos enseñaron en segundo semestre, que si teníamos un punto, nosotros podíamos definir sobre esta superficie a un plano, ¿se acuerdan?